Buenas tardes, queridos amigos. Gracias, bienvenidos a otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, como todos los domingos, de 2 a 3, aquí en Cinevisión, Canal 19. Que un servidor, Juan Carlos Estrella, y la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, le brindamos un programa de temas médicos. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Alexander Joubert Huet, médico, internista, neumólogo, quien se dedica también a la medicina del sueño y quien tiene un laboratorio dedicado a estos estudios y a su tratamiento. Y lo tenemos esta tarde en una entrevista muy interesante. Así que luego de la pausa, siga con nosotros y no se pierda este interesante programa. Buenas tardes, y tal como habíamos anunciado, continuando con el contenido de nuestro programa, otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, tenemos al doctor Alexander Joubert Huet, médico, internista, neumólogo y quien también hace medicina del sueño, de lo cual vamos a hablar muchísimo porque esto es algo que afecta a muchísimas personas de nuestra población. ¿Es así, doctor? Así es. Y ante todo, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí. Y la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nuevamente. Es un placer para nosotros. Igual doctor Joubert una vez vía Zoom. Vía Zoom. Después personal. Pero hoy lo tenemos presencial. Exactamente. ¿De qué se ocupa la medicina del sueño, doctor? ¿Qué es lo que pasa con eso, con la famosa apnea del sueño? La medicina para estudiar el sueño se basa en dos grandes grupos de enfermedades. Uno es la apnea del sueño, que es responsable del 50% de los pacientes no puedan descansar de noche. Y el otro 50% es el insomnio, generalmente cuando uno le debe al banco y cuando no sabe cómo pagarle. Eso es fuerte. Eso básicamente es. El sueño es una condición, una función del cuerpo humano muy importante. De todo lo que uno hace todos los días, lo único que dura 8 horas es el sueño. 3 por 8, 24. Si uno duerme 8 horas, uno se pasa la tercera parte de la vida durmiendo. Después las otras funciones, como el comer. Si yo me lleno, los vietnamitas en la guerra de Vietnam se llenaban ese puño de arroz, se comían ese puño de arroz y con eso peleaban el día entero. Hacer pipí es más fácil, con 1 minuto haciendo pipí yo hice pipí para el día entero. Beber agua es más fácil todavía, yo me tomo 1 litro de agua y con eso bebo el día entero. Hacer pupú es más fácil todavía. Eso es un momentico para no decir que uno hace pupú, pupú y se acabó. Pero el sueño es una función del organismo que tiene la finalidad de descansar el cuerpo, sobre todo descansar el cerebro. Y cuando yo no duermo bien, yo no trabajo bien. Fíjense que en la época moderna nosotros decimos estoy durmiendo menos para trabajar más. Un error craso, eso es un error común de la gente, y entonces eso lo que hace es que empeora el sueño y cambia el ritmo del sueño, y el paciente en consecuencia ni puede trabajar bien porque está cansado, ni puede descansar porque no duerme. Ese es el resumen de lo que es el sueño. El sueño es una condición inviolable. Todos hemos tenido una noche que otra cuando no hemos dormido y al otro día sencillamente no servimos. Ay, sí. Si usted se pasa más de un día sin dormir, usted está en problema. Hay que tratar de dormir bien y dormir de forma fisiológica, no como se estila hoy día. Cada vez se ve más. Yo me tomo una pastillita para dormir
y minimizan el problema de una pastillita que no le está haciendo ni el sueño fisiológico, el sueño en su buena forma, y que lo puede llevar a una adicción. De hecho, hay una cantidad de personas que tienen adicción a esa pastillita, que lo dicen sin ningún tapujo: no, yo me tomo mi pastillita. Usted lo que está buscando problemas. Hay que buscar en todas las enfermedades cuál es la esencia de la enfermedad. Si usted le debe al banco, pague lo que debe y no siga cogiendo con la tarjeta de crédito, y se resuelve el problema del insomnio. Hay que llegar al fondo de dónde está el problema en todas las enfermedades. Sí. Y la alteración del sueño es una enfermedad en sí misma. Doctor, a la larga, la gente se normaliza el hecho de no dormir. Hay personas que te dicen: no, yo no duermo, yo tengo poco sueño. Pero a la larga, ¿puede la falta de sueño influir en la memoria, en la capacidad que tiene la persona? O sea, tener una demencia temprana. ¿Puede una gente que no duerma bien comenzar a olvidarse de las cosas o tener problemas de demencia a temprana edad como consecuencia de una falta de sueño requerida? El sueño, claro que tiene influencia. El sueño, cuando yo privo a mi organismo de sueño, lo primero que vienen son los cambios de humor. Todo el mundo dice en el trabajo: fulano siempre llegaba aquí riéndose y ahora llega incómodo, llega entruñado. Está entruñado, sí. Y esa es una condición de la alteración de su estado de ánimo por la deprivación del sueño. Después viene, que es la pregunta, la deprivación de la capacidad para concentrarse y la capacidad de memoria. Exacto. De memoria reciente, de memoria a veces pasada, la capacidad de recordar. ¿Por qué? Que el cerebro está cansado, y cuando el cerebro está cansado no puede trabajar bien. Es como nosotros, cuando nosotros nos cansamos físicamente, sencillamente no podemos hacer los ejercicios como hay que hacerlo, porque los músculos están cansados. Los órganos, cuando se cansan, hay que ponerlo en descanso. Si Perencejo tiene diarreas y va al gastroenterólogo, lo primero que le dice el gastroenterólogo es: pare los alimentos, porque de esa forma pone el aparato gastrointestinal en reposo. Si yo tengo una fractura, con la inmovilización de esa fractura, una fractura de los huesos del antebrazo, con la inmovilización de esa fractura, yo consigo la curación de esa fractura. ¿Qué hace la inmovilización? El famoso yeso que nosotros conocemos. Sencillamente evita que se muevan los pedazos de hueso para allá y para acá y se soldan. El organismo de uno es capaz de hacer muchas cosas, pero cuando se hacen las cosas como hay que hacerlas. Doctor, y también se habla de que durante el sueño se limpia el cerebro, porque mientras se duerme, los detritos de sustancias de beta-amiloide, de otras sustancias que intervienen en el Alzheimer y en los procesos de degeneración cognitiva que conocemos, se eliminan a través del sistema linfático, es decir, no linfático, sino de la glía. Son engullidos, son fagocitados y son eliminados durante el sueño. El que no duerme también va acumulando esos productos y tiene un aceleramiento o una predisposición para el Alzheimer. ¿Es eso cierto, no? Sí, así es. Una tercera parte de los pacientes con Alzheimer han tenido problemas de sueño alguna vez en su vida. Bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles son el problema de la apnea del sueño, tan mencionado actualmente, que una gran parte de la población sufre eso? ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y cómo, qué estudios se le hacen a ese paciente para detectar esa enfermedad? La apnea del sueño siempre existió con el ser humano, desde sus inicios. Si uno revisa las imágenes
de un siglo atrás, 2 siglos atrás, donde hay imágenes que representan la vida cotidiana, uno ve que hay un viejito durmiendo en una mecedora. Los viejos se duermen probablemente porque tienen apnea de sueño o porque en la vejez se duerme más. Si uno ve a una gente que después de un almuerzo se duerme, eso tiene que ver con apnea de sueño. Si uno sigue buscando condiciones de la vida misma, uno va a encontrar que la apnea de sueño no solamente que es una enfermedad reciente, es una enfermedad de hace mucho tiempo, sino que es muy frecuente. La apnea de sueño se comenzó a estudiar en los años 60 en los laboratorios de fisiología de universidades norteamericanas, porque hasta ese momento se le daba mucha importancia a todo lo que era estar despierto, pero hay que contar con el descanso también, porque claro, si no, no se puede seguir adelante. Y se ha hecho mucho más fácil estudiar la apnea de sueño a través del tiempo. Yo tengo 26 o 27 años trabajando con eso, porque cada vez más primero los conocimientos y el acervo que ha venido desde la época de los 50, de los 60 y más temprano del siglo pasado, los conocimientos de la fisiología del sueño, pero cada vez más la electrónica y la informática han facilitado el estudio del sueño. Tanto así que cuando yo comencé a trabajar apnea de sueño hace un cuarto de siglo, los pacientes todos tenían que ir a un laboratorio de sueño. ¿Qué es un laboratorio de sueño? Es un sitio tranquilo, con ventilación adecuada, con una cama cómoda, donde se va con un polisomnógrafo, así se llama el aparato, a estudiar la función del cerebro, la función del movimiento de los ojos, la función de la mecánica de la respiración, la función de la oxigenación, y así, y así, y así, siguiendo cuerpo abajo con el movimiento de las piernas. Todo eso que tiene que ver con el sueño se estudiaba. Eso se hizo hasta el 2021, cuando comenzó la epidemia de COVID. Fíjese cómo COVID va marcando muchas etapas de la vida de nosotros. En ese momento se consideró que era mejor estudiar al paciente en la casa que estudiar al paciente en un laboratorio donde hubieran 2 o 3 camas, porque un paciente con COVID podía infectar a los otros pacientes con COVID. Y así lo han determinado las autoridades de sueño, y se permite ahora hacer estudios de sueño domésticos en la casa. El paciente se prepara como si fuera con un Holter, ese aparato que se usa, o como si fuera con los aparatos que se usan para medir la presión, el mapa, ambulatorio, toda la comodidad que se puede conseguir ahora en la casa, porque eso se resume al tamaño de una cajita de 4 pulgadas por 6 pulgadas, y el paciente se puede llevar eso a la casa y repetirse y hacerse el estudio en la casa. Es muy cómodo hoy día. 10% de la población del mundo tiene apnea de sueño. Es una enfermedad frecuente. Antes no se conocía, después comenzó conociéndose, se revisaban los casos extremos, pero ahora cada vez más. Ayer vi un paciente en la oficina que era un muchacho de 32 años, jovencito, con apnea de sueño, porque la mecánica de sueño, el orden de sueño no solamente tiene el orden que manda el cerebro, sino muchas cosas, como por ejemplo, siguiendo con el cerebro, cuerpo hacia abajo, con el diseño de las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores mal diseñadas
producen apnea de sueño. El que viene con vías respiratorias diseñadas mal tiene apnea de sueño como una consecuencia de la herencia. Pero su papá roncaba así también, y también el abuelo. Ahí hay una línea genética de roncadores. Y otros son los nuevos, esos jugadores de fútbol norteamericanos que uno ve que tienen el cuello que parece un toro Miura. Todos tienen apnea de sueño. Esa modelo de Coco Chanel y de Carolina Herrera, que uno ve que son flacas, altas y con el cuello como una garza, todas tienen apnea de sueño. Tanto malo es tener una vía respiratoria superiores cortas como una vía respiratoria muy largas, como es el cuello de esas muchachas. Más sin embargo, cualquiera de nosotros puede tener apnea de sueño sin ser jugador de fútbol y sin ser modelo de Coco Chanel. Usted menciona algo muy importante, doctor, y es el ronquido. El ronquido. También una situación que la gente normaliza en la casa, pero afecta mucho a la relación de pareja, muchas veces tener que dormir con un roncador, porque no duerme la pareja, el roncador se pasa noche durmiendo, porque duerme con un roncador, inclusive pasa trabajo. El roncar, doctor, ¿es normal? ¿Es normal que la gente ronque y no tenga ningún problema? O si usted ronca, usted debe de acudirse a chequear, porque puede ser que tenga un padecimiento que ustedes conocen por mucho tiempo, porque las personas se acostumbran a... Y después, entonces en la mañana están cansados. ¿Usted quiere decir que si todos los roncadores... Yo quiero saber, de verdad, y sé que nuestros televidentes tendrán alguna dudita, que si la gente que ronca tiene apnea del sueño, o si roncar es una situación tal vez natural en muchos pacientes. ¿Significa roncar un dato de enfermedad? Roncar es normal. Roncan tanto los hombres como las mujeres. Claro. Los hombres roncan más que las mujeres en porcentaje. 5% de las mujeres, 4 o 5% normalmente roncan, 6% más o menos de los hombres normalmente roncan, pero el roncar con una pausa, con esa pausa, es lo que se llama apnea de sueño. Eso es anormal. Y eso fácilmente lo identifica el que duerme con un paciente que tiene apnea del sueño. El paciente no se da cuenta, el paciente está durmiendo. El paciente cayó y duerme, pero el que vive al lado, duerme al lado de una persona con apnea del sueño, generalmente quien se le da cuenta. Cuando el paciente se viene a dar cuenta de que tiene apnea de sueño, probablemente tiene mucho tiempo roncando y con apnea. Pero se evidencia, como todo en la vida, la gente va al médico cuando necesita del médico. Nadie va al médico a divertirse. El médico no es un sitio de entretenimiento, es un sitio de malas noticias, es un sitio de soluciones, es un sitio de lo que uno quiera, pero nadie va al médico a divertirse. La gente llega al médico y dice: doctor, yo me levanto a orinar 5 veces por la noche. Ese paciente puede tener apnea de sueño. Generalmente el problema de vías urinarias, pero la apnea de sueño, la baja de oxígeno que produce la cesación de la respiración, produce nocturia. Eso quiere decir orinar de noche. Y orinan 3, 4, 5 veces de noche, se pasan la noche orinando. ¿Por qué? Porque la baja de oxígeno en sangre, que se produce inmediatamente uno cesa de respirar, produce irritabilidad.
Me voy a explicar mejor para hacerme entender. Cuando yo tengo una persona que no respira como nosotros tres que estamos aquí, que respiramos como un fuelle continuamente, tomamos aire, botamos aire, tomamos aire, botamos aire. Cuando ese ciclo se interrumpe, inmediatamente la saturación de oxígeno, que ahora todo el mundo sabe lo que Claro, es. después del COVID. Después del COVID otra Claro. vez. El COVID marcó muchas cosas. Sí. Esa baja de la saturación de oxígeno produce irritabilidad, y así mismo como irrita el cerebro, irrita el cuerpo entero, y una de las cosas que hace es que pone al paciente a orinar mucho de noche. Wow. Pero generalmente el paciente con apnea obstructiva del sueño se da cuenta de que necesita beber agua varias veces por la noche porque se le seca la boca. Ese paciente está respirando por la boca. La boca no es para respirar, la nariz es para respirar. La nariz es un órgano que tiene como función calentar el aire y humedecer el aire para que el paciente respire de forma adecuada lo más fácil posible. Ese paciente que tiene apnea del sueño se da cuenta que se levanta con dolor de cabeza por la mañana. Ese paciente que tiene apnea del sueño dice, ay, yo no soy un hombre de mañana, yo soy un hombre de tarde, por la mañana a mí no me gusta hacer nada. Hay pacientes que llegan a decir, yo le hago una siesta al desayuno. O sea, se levantan por la responsabilidad de tenerse que levantar, se desayunan y de una vez tienen sueño otra vez. O no dejaron de tener sueño nunca, y lo que se llama la condición postprandial, después de haber comido, el paciente le produce más sueño del que tenía. Le produce sueño. Esa otra parte, doctor, que usted menciona, al principio usted mencionó dos grandes grupos de personas que tienen problemas para dormir, aquellos que tienen apnea y aquellos que tienen problemas, que inciden en su sueño. Para una persona tener una buena higiene del sueño, que así es que hemos visto algunos artículos de la higiene del sueño, algunos consejos que el paciente puede o la persona puede hacer para mejorar el sueño. ¿Qué usted podría recomendarnos en este grupo de gente que tenemos tema del sueño? Es fácil, cuando uno tiene que ir a dormir, uno tiene que ir a dormir. Yo tenía que venir ahora a un programa de televisión y yo sabía que tenía que ponerme un saco con una corbata para estar televisivamente adecuado. Cuando yo voy a dormir, yo tengo que decir, bueno, voy a dormir. Uno puede hacer lo que le dé la gana, y si uno no tiene la voluntad de hacer las cosas, no las hace. El que se va a dormir con el celular en la mano, el que se va a dormir con la laptop enfrente, inmediatamente tomó esa actitud, tiene el problema. Y arriba de eso se le agregan cosas como la luz azul de los aparatos electrónicos que producen insomnio. Entonces el paciente tiene un insomnio provocado por una sobreiluminación de lo que está haciendo. Si yo voy a dormir y tengo que dormir, siento sueño y estoy pendiente a que tengo que acabar de ver la serie de televisión que estoy viendo, usted está en problema inmediatamente. El sueño tiene una actitud, como todo en la vida tiene una actitud. Ese es lo mejor que yo puedo decir sobre el sueño. Cuando usted va a dormir, va a dormir. No se lleve a la cama aparatos para seguir trabajando. Trate de controlarse y no pensar en lo que dejó en el banco a donde usted trabaja pendiente por la mañana. No tome bebidas excitantes sobre el mediodía, como por ejemplo el café o la bebida que tienen cola. Después del mediodía, doctor. Después del mediodía generalmente. ¿Por qué? Porque eso lleva a una inducción química de mantener
lo que se llama alerta. Nosotros tres que estamos aquí estamos en alerta. El que está viendo este programa en televisión está en alerta. Y cuando uno pierde la alerta, uno pierde lo que está haciendo. Y si yo excito la alerta, yo no soy capaz de conciliar el sueño tan fácilmente. Esa es la idea. Es facilito. Eso de que yo no puedo dormir, yo no he buscado las condiciones que me pueden a mí permitir dormir bien, porque uno está hecho para dormir. No, y la gente, por ejemplo, se acuesta a dormir, se levanta 5 veces porque tengo pendiente esto. O sea, no se respeta el tiempo de dormir. Estamos viviendo un tiempo raro porque esta época que nos ha tocado vivir a nosotros tiene muchísimas cosas que se han puesto por delante de las cosas que no se ven. El triunfo profesional se ha puesto por delante de muchas cosas. El tener una tarjeta de crédito negra se ha puesto por delante de muchas cosas. El tener un rendimiento superior en el trabajo se ha puesto delante de muchas cosas. Y hay cosas elementales de la vida con las que hay que cumplir. Claro. Yo, muchacho, me recuerdo a tío Rey y tía Gertrudis que venían a mi casa a las 7 de la noche y hacían una corta visita y se retiraban. O venía tío Pepín, es el dueño de la panadería Pepín, el que fundó la panadería Pepín. Venían a mi casa, conversaban alegremente o trataban los problemas del día con los padres míos y así seguían para su casa. Eso se ha perdido. No hay tiempo para el humano como si, hay tiempo para el sistema como si, hay tiempo para el triunfo. Doctor, usted habló de que no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño, pero sí una gran parte de personas con apnea del sueño roncan. Ahora, el que no ronca puede tener apnea del sueño. Sí, puede tener apnea del sueño. Excelente. El que no ronca puede tener apnea del sueño. Eso solamente nosotros los médicos vivimos de entrevistar a los pacientes. Los pacientes son los que nos traen la información. Y si usted hace una buena entrevista, usted sabe cómo diagnosticar las cosas. Antes de hacerle a los pacientes electrocardiograma, hemograma, prueba de embarazo, hay que hablar con los pacientes. Hay que hablar y hablar para conseguir los datos que uno cree que debe conseguir. Y eso se lleva el tiempo. Otra vez, la vida moderna. La gente se cree que más de 5 minutos en el médico es una pérdida de tiempo. Y el médico que la atiende entiende que más de 5 minutos con un paciente es una pérdida de tiempo. Es de los dos lados la cosa, es de parte del médico y de parte del paciente. Bueno, señores, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y luego de la pausa seguimos con nuestra entrevista en esta tarde. A Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos el placer de contar con el doctor Joubert, médico, neumólogo y especializado en el sueño y los trastornos del sueño, el cual tiene su laboratorio de sueño aquí en la República Dominicana. Y en el primer segmento hablamos sobre generalidades del sueño y algunos de los problemas que pueden estar causando que uno tenga insomnio, parálisis del sueño. Doctor, con respecto a suplementos a los que solemos recurrir, como el magnesio, ¿es un mito o una realidad que el magnesio, las personas que toman magnesio duermen mejor? Sí, así mismo es, porque el magnesio, que es un mineral, interviene en los mecanismos que producen sueño. E igual que uno puede usar inductores del sueño,
Melatonina. Melatonina, por ejemplo. GABA. GABA. Pero lo que hay que identificar primero es por qué yo no estoy durmiendo. Hay dos grandes grupos de problemas de sueño. Casi 50 y 50% de la totalidad de los problemas del sueño. 50% es el insomnio y 50% es la apnea de sueño. El insomnio, que ahorita traté someramente, tiene muchas vertientes. El insomnio se produce porque me botaron del trabajo y ahora yo no sé cómo pagar. El insomnio se produce en un adolescente porque rompió los amores con el novio. El insomnio se traduce por muchísimas cosas, pero hay que dejarse ayudar. Ese es el principio. Antes que uno está pensando que uno se puede automedicar, hay que dejarse ayudar. Una persona puede tener problemas existenciales, problemas psicológicos tan profundos, que no solamente que quiten el sueño, sino que acaben con un suicidio de esa persona. Eso hay que dejarse identificar. Y en los tiempos otra vez que estamos viviendo, no creemos en dejarnos ayudar en cosas elementales. Buscamos en dejarnos ayudar, en ver cómo nuestro dealer de carro vende más carros y cuáles son los mecanismos financieros para eso. Pero no nos preocupamos de nosotros como debemos preocuparnos. Hay que dejarse ayudar. En todo en la vida hay que dejarse ayudar. Y el sueño no es una excepción. Si usted tiene problemas del sueño que se le están saliendo de la mano, que no sea 2 o 3 días que usted se pasó sin dormir, sino que tiene problemas como lo vemos a cada rato, pacientes que tienen 10 años sin poder dormir bien y duermen por la noche y duermen por el día y un día se lo pasan despierto entero y sin dormir la noche, déjese ayudar. Otra cosa importante, doctor, con respecto a eso que usted menciona, y queremos saber su clínica de trastornos del sueño, dónde se encuentra ubicada, y también si ustedes allí en la clínica, en el laboratorio, realizan los estudios pertinentes para hacer los diagnósticos de la causa de la falta de sueño. Sí, por supuesto, los diagnósticos en medicina no están en la tomografía computarizada del cuerpo. Los diagnósticos en medicina no están en hacerle un SMA-12 a los pacientes para ver cómo está el colesterol y los triglicéridos. Los diagnósticos de medicina están en hablar con el paciente. La condición de médico te lleva a ti a tener que hablar con el paciente. Tú educas esa condición. Y 90% de las veces cuando tú hablaste bien con el paciente, tú tienes el diagnóstico ahí. Y para subir a 95% de los diagnósticos, tú examinas, le haces un examen físico al paciente y ya con eso consigue el 95% de los diagnósticos. Y para el 5% que hace falta, ahí viene la polisonografía, ahí viene la tomografía, ahí viene la audiometría, ahí viene la prueba de embarazo. Eso es para el 5%. La gente se ha puesto que en esta época los médicos y los pacientes nada más creen en la máquina. Usted tiene que tener un médico que converse con usted, porque usted, comenzando por la filosofía de la medicina, es un ser humano y merece respeto. Eso es lo primero que hay que hacer con un paciente. La clínica de sueño cada vez se usa menos, dije ahorita, por el avance en la electrónica y en la informática. Ahora uno es capaz de estudiar, no todos, pero muchos problemas del sueño en la casa. La mayoría de la gente tiene problemas de sueño que se pueden estudiar en la casa.
el que tiene apnea de sueño con monitores como el mapa y el Holter tiene para llevarse y un polisonógrafo, que es lo que se usa para el sueño y se estudia en la casa, y el que tiene problemas existenciales, problemas de conducta, problemas de todo lo que trae la vida cotidiana de un ser humano, que se vaya donde un psicólogo, se vaya donde un psiquiatra o se vaya donde un cura amigo, y con eso se ayuda. No hay que menospreciar, minimizar, perdón, los problemas del sueño. Los problemas del sueño se refieren a la médula del asunto. Usted, si no duerme, no puede estar bien. Usted puede andar durmiendo noche por noche con una pastillita minimizada que lo va a llevar a un sueño que no es fisiológico, que a lo mejor no descansa tanto como el otro sueño y que finalmente puede acabar en una adicción. No es que no se haga, eso se hace, pero en manos de profesionales. Cuando un psiquiatra le dice, doctora, tómese un alprazolam de 1 miligramo toda la noche, tiene un acervo de estudios atrás que lo han hecho merecedor de decir esa frase. Pero cuando usted no ha estudiado medicina, usted no puede estar jugando a ser médico, porque se puede meter en problemas serios. Se enganchan. O sea, crean adicción a los medicamentos. Oh, sí, claro. Pierden el sueño natural, porque si no es con eso, no se va a poder dormir por sí mismo. Doctor, y esas mascarillas que se usan, ya hablando del tratamiento, el famoso CPAP, que son unas mascarillas con oxígeno directo. La apnea de sueño tiene varias formas de uno enfocarla y de uno ir siempre, de lo más sencillo a lo más complicado. Si a mi oficina va un paciente con problemas de sueño y ese paciente tiene apnea de sueño y tiene 350 libras, lo primero que le digo es rebaje, que eso no lo deja a usted dormir bien. Hasta llegar a tenerle que hacer tratamiento para la apnea. El tratamiento para la apnea se hace igual que esto. Yo a los 15 años estaba echando en un juego de pelota en el colegio Loyola, y el pitcher me tiraba la pelota y yo no la veía. Y me pusieron esto. Esto es un aparato que tiene casi 300 años de existencia, 200 y pico de años de existencia, y que nos hemos acostumbrado a que esté con nosotros. Se llaman espejuelos, y estos espejuelos tienen unos lentes correctivos que corrigen la enfermedad que yo tengo, sea miopía o la que fuere. Eso es un tratamiento con un aparato. Al que le falta una pierna, necesita un aparato que se llama muleta, que lo ayuda a caminar. Hay tratamiento con aparatos. Y el CPAP, que es un aparato que salió de cuidados intensivos, yo lo llegué a usar en cuidados intensivos cuando aparecieron esa forma de tratar los pacientes hace 30 y pico de años. Se vio que se podía usar para los pacientes con apnea de sueño. ¿Por qué? Porque el paciente con apnea de sueño lo que hace es un colapso de sus vías respiratorias mientras duerme. Mientras está despierto no sucede eso. Por eso se llama apnea obstructiva del sueño. Ese colapso de vías respiratorias se mejora, se trata poniendo aire a presión positiva dentro de las vías respiratorias. Mientras yo tengo el aparato de CPAP conmigo trabajando, esas vías respiratorias van a estar controladas en cuanto a su presión dentro se refiere, y el paciente va a recibir el tratamiento adecuado de la enfermedad. Ha habido muchos intentos de tratar la apnea obstructiva del sueño. Uno de ellos frecuente, y a cada rato lo veo, es la
amputación de la úvula de la campanita. Se tratan de remodelar las vías respiratorias para que sean adecuadas superiores, para que sean adecuadas para que el paciente respire. Pero lo que pasa es que generalmente el que tiene apnea obstructiva del sueño tiene problemas en un sitio que se llama rinofaringe, que está por detrás de la faringe, otro sitio que se llama orofaringe, que está por detrás de la boca, y un sitio más abajo que se llama faringolaringe o laringe propiamente dicha. Si yo corto la campanita, si yo amputo la campanita, yo quito la alarma de mi casa. Me voy a explicar mejor. Si un ladrón quiere entrar a mi casa a robar y corta la alarma, entra, roba y se va y nadie se enteró. Eso es lo que pasa cuando se quita la campanita sin criterios. La campanita es la que ronca. Esa es la que se mueve y hace el sonido del ronquido. La úvula, como se llama en medicina. Esa es la que hace la advertencia, y la advertencia es la advertencia de cada enfermedad. Cuando yo estoy orinando mucho, cuando yo tengo mucha hambre, tengo que pensar, digo, cuida si tengo diabetes, y voy y me examino para ver si es verdad que tengo diabetes, porque estoy con una sed que no es normal y con un hambre que no es normal. Eso mismo es lo que hay que hacer con el sueño, examinarse. Chequearse. Doctor, ¿y estos trastornos son exclusivos del adulto? Porque vemos también, o sea, ¿puede la apnea presentarse en niños? Si se presenta en niños. ¿Puede verse niños con apnea del sueño? Yo he visto pacientes, niños con apnea hasta de 4 años de edad. Generalmente, la apnea en niños se presenta por el crecimiento de tejidos que están en las vías respiratorias superiores o en la nariz adentro, que crecen anormalmente, y eso obstruye el paso de aire, llámese adenoides, llámese pólipos nasales, y eso sí tiene un tratamiento quirúrgico y efectivo. Pero después que yo crecí, yo no puedo estar pensando en eso. Yo tengo que estar pensando que yo tengo un diseño que no es adecuado de las vías respiratorias, y que me corten una parte de las vías respiratorias de por donde pase el aire, no resuelve el problema, porque el problema de la apnea es que el paciente tiene la lengua más grande de la cuenta, el cuello más largo de la cuenta o más corto de la cuenta. Son múltiples cosas, y uno no puede agarrar un serrucho, cortarle el cuello y la cabeza al paciente y ponerle otro cuello del paciente, otro cuello nuevo. Hay casos de apnea obstructiva del sueño que merecen que se le haga una evaluación para ver si pueden tener otro tratamiento que no es el del CPAP, el de la máquina de CPAP, pero eso merece de una evaluación de gente que sepa lo que está haciendo. Sí, es cierto. He visto la cirugía de úvula, y la venden como una cirugía correctiva de la apnea del sueño. Sí, es cierto que he visto algunos médicos que promueven que para la apnea del sueño la cirugía es correctiva del problema. Doctor, y algo que no voy a dejar de preguntar y de aprovechar su presencia aquí en nuestro programa es saber si es verdad que en la niñez el niño debe de dormir para crecer, ya que en estos tiempos los niños duermen poco de tarde. No hay como ya esa cultura de los niños acostarse a dormir como antes, que decían, duerme para que crezcas. ¿Es cierto eso, que los niños que duermen durante las horas de tarde crecen más? Hay una hormona que se llama somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Los niveles de hormona del crecimiento son más en sangre, su cantidad en sangre es mayor durante el sueño. Mientras más yo duermo, efectivamente, más yo crezco.
Por eso era que antes acostaban a los niños por la tarde obligados. Ajá. Pero ahora resulta que tenemos otra forma de vida y quien acostaba a los niños por la tarde ahora no existe porque está trabajando en un banco y no se encargan de los niños, pero los niños mientras más duermen más crecen. Sí. Más que eso es verdad, no es un mito, es una realidad. No, eso es una realidad. Doctor, sabemos que el día 12 de noviembre es el día del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el día 20 de noviembre es el día de la neumonía. Pero, aunque ahora en diciembre hay mucha neumonía, porque a veces la neumonía es una complicación de la gripe o de una época, ¿verdad? ¿Nos puede hablar un poco de la enfermedad pulmonar obstructiva, que tiene dos vertientes, el enfisema y el asma? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, crónico en medicina no significa malo. Crónico en medicina significa que tiene más de 30 días de duración, más de un mes de duración. Y el EPOC, que es una enfermedad frecuente todavía en nuestra época, se incrementó a punto de partida del uso del cigarrillo. El uso del cigarrillo en el mundo se comenzó a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados norteamericanos paseaban por el mundo con una cajita en los sitios donde llegaban a pelear o a invadir, con una cajita donde estaba su ración diaria de comida, y ahí habían 4 cigarrillos ahí adentro. Yo ya la llegué a ver, esa cajita, con la revolución de abril aquí. Y la gente comenzó a fumar. Antes el mundo no fumaba. Fumaban los indios norteamericanos, de donde es oriundo el tabaco, como un ceremonial, pero con el uso del cigarrillo y con una sustancia exquisitamente adictiva que tiene el cigarrillo dentro, que se llama nicotina, el mundo comenzó a fumar y aparecieron esos problemas de irritación de los bronquios y de destrucción del pulmón. El pulmón se rompe, se destruye, se hacen bulas enfisematosas, y eso lleva a que el paciente al final tenga una invalidez respiratoria. Pero mientras llega la invalidez respiratoria, ese paciente que vive con las vías respiratorias irritadas por el uso del tabaco es más propenso a tener infecciones respiratorias y a los cambios que se producen sobre todo en el asma, en el medio ambiente. Las vías respiratorias trabajan con aire, y el aire se respira de como esté en ese sitio. Si uno está en un sitio de clima frío, uno respira aire frío. Si uno está en un sitio de aire caliente, uno respira aire caliente. Si uno está en un sitio muy contaminado, como son las ciudades, con el monóxido de carbono que botan los carros, y en el caso de nosotros las plantas eléctricas de los edificios y demás, el paciente va a tener más irritación de vías respiratorias, y cada órgano que se irrita se hace más susceptible a tener infecciones. Doctor, ¿y los cigarrillos electrónicos son capaces de producir EPOC? Hacen daño igual, porque todavía muy temprano para uno dar datos concluyentes. Hay muchos datos concluyentes, pero hay otros datos que no están tan claros. Pero las vías respiratorias están hechas para recibir aire, no para recibir ningún irritante. Cada vez que se recibe un irritante, se lastiman. Los vape, o sea, los vape, las jucas, estas cosas recreativas que la gente dice, yo no fumo cigarrillo, pero yo utilizo vape, pueden tener consecuencias a largo plazo en el pulmón. Sí, cómo no. Sí, señor. Muy bien. Bueno, doctor Joubert, cariñosamente Alexander, porque nos conocemos hace más de 50 años, desde la primaria del Colegio Loyola, y recordamos también a su padre, quien fue neumólogo, uno de los padres de la neumología dominicana, el doctor José Joubert Moya, ¿verdad?
a quien recordamos mucho, nuestro querido profesor. Alexander, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte de vuelta. Y también a ustedes, queridos amigos, por estar aquí una vez más en Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3 en Cinevisión, Canal 19. Muchas gracias.